Muy buenos días, mi nombre es Ingrid Juliet Grande Ortiz, estudio licenciatura en Educación Especial en la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy voy a hablarles sobre el autismo y el síndrome de Rett del curso Contextos y Población con Discapacidad. Empezaremos con el trastorno autista. Según Kanner, lo define como un trastorno de tres áreas fundamentales. Primero, un trastorno de las relaciones interpersonales. 2. Problema en la comunicación y el lenguaje. 3. Rigidez mental y comportamental. Características. Primero, alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos características de las siguientes. Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales, como son el contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la interacción social. B. Incapacidad para desarrollar relaciones adecuadas con compañeros o sus pares. C. Ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas, como disfrutes, intereses y objetivos. Por ejemplo, no muestra, no trae, no señala. D. Falta de reciprocidad social o emocional. No sienten empatía. 2. Alteración cualitativa de la comunicación manifestada al menos por las dos siguientes características. Retraso o ausencia social, retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral, no acompañado con intentos para compensarlo mediante modos alternativos de comunicación tales como gestos o mímicas. B. En sujetos con un habla adecuada, la alteración importante de la capacidad para iniciar o mantener una conversación con otros. C. Utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje o lenguaje idiosincrásico. El lenguaje idiosincrásico es un lenguaje interno que ellos mismos lo crearon. Un lenguaje con códigos y secretos para las demás personas, un lenguaje que ellos solo entienden. D. Ausencia de juego realista o espontáneo variado, o de juego imitativo social del mismo nivel de desarrollo. 3. Patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas, repetitivas y estereotipadas, manifestados por lo menos mediante una de las siguientes características. A. Preocupación absorbente por uno o dos patrones estereotipados y restrictivos, de interés que resulta anormal, sea intensidad o sea en su objetivo. B. Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales. Siempre van a hacer lo mismo, en tiempos iguales, y si se alteran, eso puede generar una rabieta o una alteración en el comportamiento, porque están acostumbrados a tener esas rutinas específicas. Manierismos motores estereotipados y repetitivos. Preocupación persistente por objetos. Ellos tienen una concentración, una visión unifocal, digámoslo así. Entonces solamente se centran en detalles. Retraso funcionamiento anormal en interacción social, lenguaje utilizado en la comunicación social, juego simbólico o imaginativo. Vamos a ver unas características más específicas que hacen como más notorios este trastorno, porque se puede
confundir con otros. Entonces vamos a ver algo más específico, por ejemplo, el lenguaje y comprensión. Ausencia de lenguaje en algunos niños con autismo, uso extraño del lenguaje, lo que hablábamos, pues alteraciones sintácticas caprichosas, códigos internos, códigos claves. Ecolalia, que es la tendencia a repetir de forma literal lo que oyen, tendencia a comprender un lenguaje de forma muy literal, ellos no comprenden chistes ni sarcasmos, todo se lo toman literal. Inversión de pronombres personales, por ejemplo la confusión entre el pronombre yo y tú, entonces ellos tienden a hablar mucho en tercera persona. Falta de atención al lenguaje, falta de relevancia de su lenguaje, lenguaje limitado, vocalizaciones sin lenguaje, retraso en el desarrollo del habla, lenguaje caracterizado por su carácter memorístico y repetitivo, lo mismo, la articulación y la fonética están conservadas, siempre lo mismo, ellos ya tienen establecidos un léxico, lenguaje hablado pero sin carácter comunicativo. Vamos a ver otros criterios en la falta de flexibilidad y adherencia a rutinas. Y la insistencia en la invariancia del ambiente, rígida coherencia a rutinas, adherencia a rutinas, perdón, un deseo ansioso y obsesivo por mantener la invariabilidad. Y aquí estamos viendo como fascinación por ciertos estímulos, interés por seguir patrones, deseo de conservar los objetos de una cierta manera y los ordenan de esa cierta manera, los clasifican de esa cierta manera, obteniendo un comportamiento repetitivo. También andan de puntillas, constantemente giran y tienen movimientos muy repetitivos, valga la redundancia, por ejemplo sonido, el carro, movimientos de carros, con un juguete, alinear juguetes, lo que hablábamos anteriormente, escuchar siempre la misma melodía musical, se preocupa por los movimientos de las manos, posee movimientos estereotipados como el aleteo, dar vueltas sobre sí mismo y balanceo repetitivo. Pueden tener este tipo, pues, con varios movimientos estereotipados. Cognición y percepción. Un síntoma asociado del primer orden, pues, lo constituye la discapacidad intelectual. Ellos tienen un 6,5, alrededor de 50 puntos, en lugar de llegar, pues, al 100% de la población normal, al 100 del CI de la población normal. Tendencia a representar las realidades de forma fragmentada, o sea, ellos solamente se fijan en una rueda de un coche, por ejemplo, solamente una pequeña parte, por lo que expliqué que su atención es focalizada. Incapacidad de percibir totalidades coherentes, ven las cosas desde la particularidad. Puede haber respuestas extrañas a estímulos sensoriales, respuestas paradójicas a los estímulos auditivos, los puede alterar algunos estímulos auditivos. Fuerte, lo que hablábamos anteriormente, un fuerte rechazo a ciertos sonidos, fuerte rechazo a tocar ciertas texturas. La tendencia de las personas con autismo se guían exclusivamente por impulsos internos, ignorando el entorno. Manifiestan ciertos rasgos de inteligencia, los llamamos islas de competencia, es decir, son áreas donde el niño tiene una habilidad normal o incluso extraordinaria, entonces son súper buenos en un área, por ejemplo, como el dibujo, solamente en cálculo, en fechas, de música, bueno, y otras disciplinas, de acuerdo al niño o la niña. Conducta en las relaciones sociales, factores de personalidad y de comunicación. Entonces, como hablábamos anteriormente, ellos tienen ausencia de juego de ficción, no tienen juego simbólico, no tienen mímica facial, no mira tampoco a los ojos, no responde a las personas. De hecho,
los primeros síntomas pues de alerta es que el niño no escucha, entonces le hacen primero exámenes médicos para ver si el niño es sordo. Ausencia de coorientación visual, no mira pues a como hacia donde mira el otro, por ejemplo, hay el reflejo que tú miras y tú por reflejo miras a ver dónde está mirando la otra persona, no lo poseen. Trata a las otras personas como si fueran objetos inanimados, de hecho hablan como de forma pues como tipo película. Cuando los coges no se ayudan, es como levantar un peso muerto, no tienen el reflejo como ve, cárgame. Es autosuficiente, comportándose como si la gente no estuviera presente. Es mucho más feliz cuando se le deja solo. Son muy activos en la infancia, o sea, tienen hiperactividad en la infancia, hipoactividad en la adolescencia y en la edad adulta, humor lábil, es decir, que cambian fácilmente de estados de ánimo, autoagresividad por la frustración de no poder hacer ciertas cosas, heteroagresividad, comportamiento agresivo hacia otros, limitación de sus relaciones sociales, ausencia de sonrisa facial, falta de respuesta a peligros reales, compulsividad, baja tolerancia a la frustración, eso le genera muchas rabietas, ausencia de interés por juguetes, pues solamente se interesan como en uno en específico si se interesa. Crisis de agitación, se alteran, son impulsivos, en los niños, pues y eso genera en los niños pues como rabietas, lo que habíamos hablado. Rechazo a ser tocados, comportamiento muy pasivo, demasiado activo o muy nervioso. Rechazo a comidas nuevas y prefieren los alimentos blandos. ¿Cómo se detecta? El pediatra o más habitualmente un familiar cercano detecta las conductas como aislamiento, falta de sonrisa social, problemas de succión, pero sobre todo el nulo o escaso desarrollo del lenguaje o la interacción del niño. Aquí cabe resaltar que en la historia del autismo se creía que eran por problemas emocionales, es decir, por falta de afecto de los padres. Entonces esto generaba en los niños un aislamiento, baja autoestima y problemas conductuales. Entonces se podrán imaginar la culpa de los padres que supuestamente no le dieron buen amor a su hijo, pero bueno, eso ya cambió. Con Kenner pues salió esta nueva definición y para tranquilidad de los padres. Instrumentos de evaluación. Se hace la entrevista para el diagnóstico del autismo revisada, la escala de evaluación del autismo infantil, la escala de observación y diagnóstico del autismo genérico. Y bueno, a consecuencia de eso hay una serie de medicamentos que ayudan a algunos síntomas, por ejemplo a la hiperactividad o a algunos que tienen convulsiones, ayudan, más el autismo como tal no tiene pues como cura. ¿Cómo es el futuro de estas personas? Entonces decimos que el autismo es un trastorno que incapacita de por vida. Aunque con el tratamiento adecuado se puede normalizar la vida de estas personas como en gran medida, pero también hay que decir que necesitan asistencia a lo largo de toda la vida, ya que solo un pequeño porcentaje llega a una vida autónoma. Bueno, ahora vamos a continuar con el síndrome de Rett. Este síndrome tiene una particularidad que solamente le da en mayoría de casos a las niñas. Es un trastorno neurológico de base genética que provoca una detección en el desarrollo poco antes o después del nacimiento. Se da casi exclusivamente en las niñas, como decíamos anteriormente, y la esperanza de vida de los casos conocidos es de 47 años. ¿Cómo se detecta? Los criterios de diagnóstico para el síndrome de Rett clásico. El periodo prenatal y perinatal es aparentemente normal. El desarrollo psicomotor aparentemente normal durante los primeros 6 meses de vida. Ya a partir de ahí
el niño y la niña, si adquirió habilidades, va empezando en un retroceso constante. El perímetro craneal es normal al nacer. Tiene esa desaceleración del perímetro craneal entre los 5 meses y los 4 años de vida. Tiene una disminución de la actividad voluntaria de las manos entre los 6 y 5 años de edad, asociado temporalmente con una disfunción de comunicación o rechazo social. Bueno, también tienen estereotipias de manos, las retuercen, las estrujan, hacen palmas golpeándolas, ensalivando y, bueno, anomalías de la deambulación y no adquisición de la marcha. Si el niño, por ejemplo, empezó al año y empezaron los síntomas, si el niño expresaba algunos balbuceos, si el niño caminaba o gateaba, el niño ya completamente eso se le pierde cuando empieza este síndrome. Hay un retroceso. Posibilidad de un diagnóstico clínico entre los 2 y 5 años de edad. Lenguaje expresivo y receptivo muy deteriorado, con afectación del desarrollo psicomotor. Criterios de soporte. Anomalías del ritmo respiratorio en vigilia, apneas periódicas en vigilia, hiperventilación intermitente, periodos de contener la respiración, emisión forzada de aire y saliva, distensión abdominal por deglución de grandes cantidades de aire. Distensión es hinchazón, inflamación, convulsiones, anomalías en el tono muscular con atrofia en las masas musculares, trastornos vasomotores periféricos, escoliosis, eso empieza a partir como desde los 10 años más o menos, retraso en el crecimiento, en la talla, pies pequeños hipotróficos y fríos, anomalías en el patrón del sueño del lactante con mayor tiempo de sueño diurno. Bueno, el desarrollo se divide en varios estadios. El estadio 1 va de 6 a los 18 meses, desinterés por las actividades de juego, hipotonía. Estadio 2, de 1 a 3 años, regresión rápida, irritabilidad, síntomas parecidos al autismo. Por eso este tiende a confundirse con el autismo. Estadio 3, de 2 a 10 años, convulsiones severas, retraso mental, hiperventilación y bruxismo. Bruxismo es rechinar los dientes y la aerofagia es exceso de aire en el estómago y eso le genera flatulencias. Estadio 4, ya a partir de los 10 años, presentan escoliosis, que es la curvatura de la columna, debilidad muscular, rigidez, y presentan mejoría en el contacto ocular. La evaluación requiere ser multidisciplinar y utilizar diversos instrumentos por medio de adaptaciones a sus déficits y necesidades, fundamentalmente motores y lingüísticos. El tratamiento. La intervención también es multidisciplinar, incluyendo fisioterapia, logoterapia del lenguaje, musicoterapia, terapia ocupacional, hidroterapia, hipoterapia que les ayuda como al tono muscular, igual que la hidroterapia, el control médico en las crisis epilépticas, necesitan del psicólogo y un pedagogo con los que se intentará trabajar las habilidades motoras, habilidades comunicativas, autodeterminación y habilidades para la vida diaria, capacidades cognitivas básicas, por ejemplo. Además de ayudar a la familia y a la escuela a la consecución de objetivos educativos individualizados, siempre que sea posible en las escuelas ordinarias. Bueno, acá muchísimas gracias. Esta fue la exposición pues, que tengo sobre autismo y síndrome de Rett. Aquí les dejo algunas referencias, tanto de imágenes como de donde se sacó la información. Muchísimas gracias. Hasta luego.